Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria a nuestro amado Señor. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en este día. Hemos venido para adorarte, para declarar que no hay nada ni nadie como tú. Que en este tiempo sea el mejor tiempo para estar aferrándonos al pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Que en este tiempo podamos disfrutar de que al orar tú levantas esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Que podamos experimentar el poder para levantar esa luz del Evangelio a través de nuestras vidas y de esa manera poder alcanzar hasta las 237 naciones. Padre, que estés quebrantando toda obra de la oscuridad, quebranta todo temor, toda inseguridad, toda incredulidad de nuestras vidas y danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que estés recibiendo toda la gloria y toda la honra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que en este día encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos de 5 al 13. Dice la palabra del Señor. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y no os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que tú nos das por tu gracia cada día. Que podamos estar escuchando tu voz para nuestras vidas a través de ella. Que podamos experimentar esa verdadera sanidad de todas heridas del corazón, pensamientos incorrectos, que estés dándonos esa verdadera libertad a través de esa sanidad con tu palabra. Padre, que en este tiempo podamos estar recibiendo la plenitud de tu Espíritu Santo para levantarnos en cada lugar que tú nos has puesto y que la luz del Evangelio esté quebrantando a través de nuestras vidas toda la obra de la oscuridad. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. En este tiempo hay muchas dificultades en todo el mundo, hay una crisis mundial que no es solo sanitaria, que por supuesto lo es, sino también hay una crisis económica, una crisis donde las personas cada vez están teniendo más problemas mentales. La gente sufre porque tiene miedo, pánico. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia, con mis hijos? ¿Qué pasa si me quedo sin empleo, sin trabajo? ¿De qué voy a vivir? Así está sufriendo la gente continuamente. Y cuando uno está 24 horas estresado, ¿qué ocurre? Pierde la mente, se pone al final enfermo, incluso físicamente. Por eso ciertamente la respuesta es solo Jesús el Cristo.
Y nosotros, por gracia de Dios, conocemos a Jesús el Cristo, pero tenemos que estar aferrados a Él cada día, 24 horas. Si no, también somos engañados por lo que vemos, por lo que sentimos. Ahí Satanás nos atrapa. Tenemos que estar disfrutando y experimentando la oración y conocer que en verdad la oración es una ciencia espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Las matemáticas, como todos sabemos, son una ciencia, ¿verdad? Pues cuando un hijo de Dios ora al Padre en el nombre de Jesús el Cristo para que su reino se establezca, de la misma manera que 2 y 2 son 4, cuando estamos orando en esa condición como hijos al Padre en el nombre de Jesucristo para que su reino se establezca, ciertamente Él nos da respuesta. Es algo inevitable, nos da respuesta. Por eso tenemos que estar conociendo y sobre todo disfrutando cada día esa oración, que es ese poder que mueve y transforma las vidas, las familias, las naciones. Ese es el poder de la oración. Normalmente, a mí me gusta caminar, porque de paso que hago ejercicio también, es un tiempo muy precioso para meditar en la palabra, para orar. Y a veces, pues voy a una montaña que queda cerca de mi casa, y hay un camino muy bonito allí entre el bosque, y también mucha gente tiene costumbre también de andar. Y estaba caminando un día y me acerqué a un señor que iba caminando despacio, estaba como cojo, y al acercarme a él me quedé sorprendido. Estaba orando fuertemente, pero casi en voz audible, sin ningún miedo, sin ningún rubor, estaba allí orando, pero no era una oración a Dios. Él, por esas oraciones que hacía, se nota que era un adivino, era divino y estaba haciendo sus mantras, sus conjuros, pero allí, a voz audible, no le daba ninguna vergüenza, le daba igual que alguien estuviera al lado, que lo escuchara, no le importaba nada, y allí estaba con voz audible sin parar, mientras caminaba, haciendo sus rezos, sus oraciones. Por supuesto, no las estaba haciendo a Dios, pero él pensaba y sabía que esa oración tenía poder, tenía respuesta, por supuesto. No sabía que era una respuesta falsa y limitada, porque estaba haciendo una oración donde iba a obtener respuesta de los demonios, que tienen un poder limitado y que nos lo dan para hacernos fracasar. Por eso esa persona se notaba que estaba enferma. Pero como no sabía, continúa orando continuamente y no le daba vergüenza. Y yo pensaba y me quedé impresionado de, bueno, nosotros, que por gracia de Dios somos hijos de Dios, que tenemos ese arma, esa bendición que es la oración, y a veces no estamos utilizando esa oración porque a veces ni entendemos la importancia de la oración, ni sabemos muy bien cómo orar, y lo hacemos a veces también como algo religioso con nuestro esfuerzo, pero no viene respuesta, por eso nos cansamos y es difícil para nosotros. Pero nosotros que tenemos ese poder, ese arma, que de verdad al orar es una ciencia espiritual, cuando oramos correctamente se levanta ese poder que transforma el mundo y no estamos utilizándolo. Y ese hombre que estaba haciendo sus oraciones, que eran incorrectas, no le daba ninguna vergüenza, estaba allí a gran voz. Y lo pasé de largo. Al rato di la vuelta, ya después de caminar bastante, y cuando lo volví a cruzar seguía haciendo sus oraciones. Y había pasado más de una hora, y ahí estaba haciendo sus mantras, sus oraciones. Y yo pensé, wow, si todos los hijos de Dios oráramos así, de verdad, se cumpliría la evangelización mundial, el reino de Dios se establecería, ¿verdad? Por eso es tan importante que estemos conociendo conforme a la palabra y sobre todo experimentando esta oración que es en verdad una ciencia espiritual. Por supuesto, para orar correctamente yo tengo que estar editado en la palabra. Mi vida tiene que saber, como dice la palabra, que a través de Jesús el Cristo somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Eso nos lo muestra la palabra. Si yo realmente
lo sé de oídas, pero no lo estoy viviendo, realmente voy a hacer oraciones simplemente centradas en mí. Oraciones personales para mis planes, mis deseos, pero cuando yo medito en la palabra, entiendo quién soy en Cristo, somos hijos de Dios, conozco las bendiciones que tengo, conozco realmente la autoridad que Dios me ha dado, ahí estoy totalmente firmes en la palabra que es la verdad y empiezo a orar distinto, una oración que ya no está centrada en mí, una oración totalmente centrada y buscando el plan de Dios. Y eso es planificar con la oración. Dios, que es soberano, a través de todas las situaciones que vivo cada día, Dios tiene un plan. Pero si no estoy aferrado a la palabra y orando, no lo veo. Y estoy totalmente andando y tomando decisiones que son totalmente mías y no funcionan. Pero si yo empiezo a tomar la palabra y a orar, voy a descubrir ese plan absoluto que Dios tiene, que por supuesto tiene que ver para su plan absoluto, que es la evangelización, que el reino de Dios se establezca. Y en ese momento, si tomo la palabra, medito en la palabra, si estoy planificando con la oración, entendiendo cuál es el plan de Dios, automáticamente, con ese poder, con ese estado espiritual que va a cambiar totalmente en mi vida, podré encontrar ese diseño, hacer el diseño para cumplir la evangelización, que es el deseo de Dios. Por eso ciertamente tenemos que estar conociendo conforme a la palabra la oración, que es una ciencia espiritual. Fíjense que en todas las religiones, todas, tienen sus oraciones. Y la gente ora, a veces repiten frases, oraciones, tienen su sistema. Por ejemplo, los judíos tienen 3 tiempos marcados de oración, los musulmanes 5, tienen sus tiempos que los cumplen, hacen sus oraciones. Los budistas, cuando se inclinan delante de ese ídolo Buda, lo hacen 108 veces y lo cumplen, y es un esfuerzo, ¿verdad? Pero ellos piensan y experimentan que hay un poder ahí y reciben respuestas. ¿Por qué? Son respuestas falsas porque detrás totalmente de los ídolos, ¿quién está? Satanás y los demonios. Y tienen un poder limitado y te dan respuesta para que continúes haciéndolo. Pero el resultado, desgraciadamente, es que vienen desastres continuamente. ¿Por qué? Porque la gente no lo sabe, pero ha nacido totalmente separada de Dios, siendo sierva de Satanás. Y por eso tiene problemas espirituales, mentales, físicos, problemas de su destino, porque en ese estado van a acabar eternamente en el infierno. Y esa maldición se traspasa a sus hijos, a las siguientes generaciones. Por eso en ese estado empieza a orar, a buscar respuesta, y lo empieza a hacer a través de religiones, a través de la idolatría, sin saber que detrás, de verdad, por supuesto, hay un ente espiritual, hay demonios, y esos demonios tienen un poder limitado. Por eso en 1 Corintios 10:20 Pablo dice: antes digo que lo que sacrifican a los demonios no lo sacrifiquéis, sino que estéis totalmente haciendo la voluntad de Dios, porque detrás de los demonios, detrás de los ídolos, está Satanás, están los demonios obrando continuamente. Por eso en Éxodo 20:4 y 5 habla claramente que a consecuencia de la idolatría hay maldición hasta la 3ª y la 4ª generación. La gente, por supuesto, no lo sabe porque no conoce la palabra de Dios, porque está separada de Dios y se esfuerzan haciendo eso pensando que van a tener respuesta, siendo sinceros pero estando engañados, porque es un engaño total. Para poder recibir respuesta de Dios hay que tener unos requisitos. ¿Cuáles son? Por supuesto, en primer lugar, para que Dios nos pueda escuchar, tenemos que ser hijos de Dios. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es por su gracia, al conocer que Jesús es el Cristo, al recibirlo en nuestras vidas a través de la fe, en ese momento podemos recibir esa salvación, solo por gracia a través de la fe.
Y en ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Cambia totalmente nuestra identidad. Tenemos una nueva identidad, una nueva autoridad. Y si no somos hijos de Dios, nuestras oraciones Dios no las puedes responder. También cuando estamos orando, como el Señor muestra en su oración modelo, Mateo 6:9, oramos al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Oramos como hijos al Padre. Y, por supuesto, en el nombre de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Juan 14:14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor, en el nombre de Jesucristo, porque es a través de su obra preciosa que podemos estar delante de Dios. Es a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo que Dios nos escucha. Y tenemos que orar con fe, es muy importante, creyendo que Dios nos escucha, creyendo que Dios va a dar respuesta. Si no tenemos fe, es como esa oración no pasa del techo, ¿verdad? Tenemos que creer realmente. Por eso en el pasaje, en la parábola que hemos escuchado hoy, vemos como ese amigo tiene un invitado y se va a medianoche, una hora ya donde estaban durmiendo, a esa casa de su amigo a pedirle pan. Pero, ¿por qué iba ahí a medianoche? ¿Por qué insistía en llamar si decía que estaba durmiendo? Porque él sabía que su amigo tenía la respuesta, tenía el pan. Si él sospechara que no había pan, no lo molestaría, pero sabía que él tenía el pan para dárselo. Y nosotros tenemos que orar con fe, sabiendo que Dios, que es todopoderoso, tiene la respuesta para nosotros. También tenemos que orar sin desmayar, continuamente, hasta que la respuesta venga, porque todo tiene su tiempo bajo el cielo. En Lucas 18, del 1 al 8, habla la parábola del juez injusto. Una viuda va a un juez que era injusto, es decir, que era un juez que hacía lo que quería, no impartía justicia, y esta mujer viuda iba cada día para que le hiciera justicia. Este juez injusto, por no escuchar a esta señora que le estaba molestando cada día, solo para quitársela de encima, le hizo justicia. Por supuesto, nuestro Padre es un Dios justo. ¿Cuánto más a nosotros que somos sus hijos? ¿Cómo nos va a dar respuesta? Por supuesto que sí. Por eso tenemos que orar continuamente hasta que venga el horario de Dios. Por eso tenemos que orar con la dirección que Dios nos da. En Mateo 6:10, allí dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. Eso es la oración modelo que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Es un modelo para nosotros. Y tenemos que estar orando en esa dirección para que el reino de Dios se establezca, para que las personas conozcan a Cristo. ¿Para qué necesito un trabajo? Para que en ese lugar el reino de Dios se establezca. Por supuesto también para ganar economía, pero eso es secundario. Lo importante es el reino, que se cumpla la evangelización. ¿Para qué necesito pues encontrar la novia para casarme? Por supuesto, es para formar una familia para el reino, para estar compartiendo el evangelio a través de la familia, para levantar hijos que puedan traspasarle el pacto, que puedan continuar siendo testigos del evangelio. Toda nuestra oración tiene que estar enfocada al deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Ciertamente Dios nos dará respuesta, porque la oración es una ciencia espiritual. Si estamos orando al Padre como hijos en el nombre de Jesucristo para que su reino se establezca, ciertamente Dios va a dar respuesta, por supuesto con fe, por supuesto hasta que venga la respuesta hay que continuar, pero Dios nos va a dar respuesta. Vemos Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 3, él que estaba allí dentro en la prisión, estaba orando. ¿Cómo oraba él? Orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué oraba? Para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Él estaba preso por predicar el Evangelio, pero estando preso seguía orando. ¿Para qué? Para que continuara predicando el Evangelio. Si estuviéramos en prisión, sinceramente,
¿por qué oraríamos? Seguramente oraríamos, Señor, sácame de aquí rápido, ¿verdad? Podríamos orar así, pero Pablo estaba orando que predicara todavía más el Evangelio, que abriera puertas para predicar más el Evangelio. Y era la razón por la cual había terminado en prisión, pero le daba igual. Su vida era para Cristo, su vida era para la evangelización. Por eso su oración tenía esa dirección, el reino de Dios, que la gente a través de conocer a Cristo pudiera entrar en el reino de Dios. Y esa tiene que ser realmente el motivo de nuestra oración. Hay cosas que a la hora de orar tenemos que tener cuidado. Siempre hay que buscar su voluntad. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Él es soberano. Tenemos que orar confiando en Él y pidiendo su voluntad. Que no sea nuestro plan, sino su plan. Él tiene un plan, un propósito en todas las circunstancias, en todos los acontecimientos, hasta las cosas que menos esperamos. Una hermana, pues en este tiempo, su abuelita, que ya tiene más de 90 años, pues está a punto de irse con el Señor. Entonces, realmente, siempre el tiempo de partir, pues es un tiempo triste, ¿verdad? No es algo muy alegre, ¿verdad? Pero cuando realmente están las cosas dentro del Evangelio, hasta eso es una bendición, hasta eso Dios lo utiliza grandemente. Porque Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, dice la palabra. Entonces, en esa circunstancia estamos orando para que a través de esa situación, esa abuelita que es creyente, que se va a ir con el Señor, que este tiempo donde ella se va a ir, que sea un tiempo para que muchos hijos suyos, familiares, que no conocen a Cristo todavía, que sea el momento también que eso Dios lo utilice para que puedan conocer el Evangelio. Y estamos orando para que sea, ese es el plan de Dios. Porque todo es para que el reino se establezca. Y orando así, pues Dios da respuesta. Porque esta abuelita, pues tiene una paz, tiene un gozo, una alegría, que hijos suyos que no son creyentes, al verla, están impactados. Dice, bueno, yo quiero también conocer a Cristo. Porque ellos han visto a otras personas no creyentes también en el momento de morir, y era distinto. Gritaban, se les iba la mente, decían insultos, cosas terribles, ¿verdad? Pero están impresionados de ver cómo es la muerte de un creyente verdadero, cómo realmente la paz que Dios le da y la paz que se respira en ese lugar. Hasta los hijos se dan cuenta, lo pueden ver, es la evidencia. Realmente hasta en el momento de partir, si estamos en Cristo, Dios va a ser glorificado. Y es una oportunidad para que otras personas familiares puedan conocer el Evangelio. Por eso siempre nuestra oración, para que sea el plan de Dios, para que el reino de Dios se establezca. Y esa oración Dios ciertamente le da respuesta, porque tenemos que orar por su deseo. Y el deseo de Dios es que las almas que están sin Dios y sin esperanza puedan conocer a Cristo. Tiene que ser así nuestra oración. Vemos este siervo que Dios utilizó, Jorge Müller. Él vivía en una época donde había un gran problema allí en Inglaterra. Había muchos huérfanos, muchos niños bien pequeños que se habían quedado sin padres y que no tenían sitios para ir. No había orfanatos, los que había poquísimos, había que pagar muchísimo dinero. Y había un gran problema que estaba lleno de niños por la calle. Por supuesto, terminaban totalmente en grandes problemas, tomando caminos incorrectos y muchos pereciendo. Pero Dios le mostró realmente su deseo, su plan a Jorge Müller, y él tuvo en su corazón tuvo el levantar un orfanato, porque era lo que Dios le estaba dando, el mandato celestial para esa época. Entonces Jorge Müller empezó a orar, porque era el plan de Dios. Y Dios le dio todo, los maestros,
la economía para poder rentar el lugar, todo, solo a través de la oración. Luego se levantaron más edificios y llegó a albergar a miles de niños y niñas que eran alimentados, que eran cuidados, y todo era a través de la oración. Nunca pidieron dinero a nadie, nunca. Él solo oraba a Dios, porque además de ser un orfanato para ayudar a los niños, era un monumento de la fe para que los creyentes se dieran cuenta del poder de la oración. Cuando oramos para cumplir el plan y el deseo de Dios, Dios da respuesta, porque no hay nada imposible para Dios. Por eso tenemos que entender muy bien, conforme a la palabra, que la oración es una grandísima bendición que tenemos, es el poder que puede estar transformando y moviendo el mundo. A través de nuestras oraciones pueden cambiar vidas, pueden restaurarse familias, incluso naciones, y cambiar épocas enteras, como la palabra nos muestra. Por eso tenemos que estar entendiendo que en verdad la oración es una ciencia espiritual. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo, tenemos el respaldo del trono celestial. Se levantan en verdad respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y se levanta esa luz, la luz del Evangelio, que alcanza hasta las 237 naciones. Al orar, el Espíritu Santo obra, la oscuridad es quebrantada. Dios envía a los ángeles y realmente Dios empieza a obrar a través del Espíritu Santo. Las personas son transformadas, los campos son salvados. Ese es el poder de la oración. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar conociendo conforme a la palabra lo que es la oración, la bendición de la oración, pero sobre todo, la oración es para conocerla, pero sobre todo para disfrutarla. Es lo más importante. Está muy bien que uno dé una predicación tremenda de la oración, ¿verdad? Pero lo importante es que ore 24 horas. Por eso vemos como los discípulos que el Señor escogió, cuando dieron ese punto de cambio, fue cuando ellos de verdad, tomando la palabra, empezaron a orar en el aposento alto de Marcos. Allí dice en Hechos 1:14 que perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban perseverando, no hacían cualquier oración, estaban centrados totalmente en la oración. Ahí, en Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo, experimentaron la plenitud del Espíritu Santo. Fue en ese tiempo de orar con la palabra que ellos cambiaron espiritualmente. Es lo que va a ocurrir en nuestras vidas. Por eso que tengan su tiempo marcado de oración. En Hechos 3:1 dice que Pablo y Juan, a la hora novena de la oración, iban al templo a orar. Tenían su tiempo marcado. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados y podemos decir, no hay tiempo, pero el tiempo hay que tomarlo. Y hay muchas cosas importantes que hacer, importantísimas, pero hay una que es esencial, y es ese tiempo delante de Dios, tomando, concentrándonos en la palabra y orando. Esa oración feliz, esa oración de agradecimiento. Eso es esencial. ¿Por qué? Porque si no, perdemos toda la fuerza espiritual. ¿Y quién nos engaña? Satanás nos engaña. Por eso necesitamos cada día alimentarnos con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, ese maná que recibían cuando, cada día. Porque el maná del día anterior ya no valía para el otro día. Y cada día tenemos que tener nuestro tiempo marcado, definido, concreto, para dejar todo, concentrarse delante del Señor, meditar, tomar la palabra, orar y disfrutar esa oración que en verdad mueve y transforma el mundo. Ese es el poder de la oración para sus hijos. Y también podemos tener oraciones concentradas, por eventos, por situaciones que han ocurrido, concentradamente orar por ello. Dios da gran respuesta. Justamente hoy recibía un mensaje de agradecimiento, compartieron hace tiempo motivos de oración importante y estuvimos orando y Dios ha dado respuesta. Oramos concentradamente y Dios da respuesta cuando oramos conforme a la palabra para que se cumpla el plan de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando esa oración
que es una grandísima bendición que Él nos ha dado, esa oración que es en verdad una ciencia espiritual. Y como cada viernes, por gracia de Dios, en este tiempo del culto de la oración, no solo vamos a estar compartiendo la palabra, sino también vamos a tener un tiempo de orar de manera práctica. Es muy importante la oración. Y vamos a estar orando en este día por la oración del pacto. Tenemos que entender realmente esa oración y hacer cada día la oración del pacto de Jesucristo, porque al ir orando con ella, eso se graba, se enraiza y llega a ser nuestra naturaleza. Empezamos a tener verdaderamente sanidad, porque es algo que, sí, es verdad, lo sabemos, pero no es lo mismo saberlo que realmente estar experimentándolo en nuestras vidas. Es muy distinto. Y si estamos orando correctamente con la palabra cada día, eso se va a grabar, se va a enraizar y va a ser nuestra naturaleza. Nos va a dar sanidad y también, sobre todo, vamos a poder disfrutar. ¿Por qué? Porque el Evangelio es vida y vida en abundancia. Pero tenemos que saber la manera de poder disfrutarlo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo que puedan estar repitiendo esta oración, la oración que disfruta del pacto de Jesús el Cristo. Repitan conmigo: Padre, muchas gracias por permitirme tomar tu pacto. Gracias por poder orar esta oración que disfruta el Evangelio. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que Cristo es la respuesta de todos los problemas en mi vida. Padre, obra con tu Espíritu Santo al hacer esta oración. Y Jesús el Cristo, Él cumplió ese oficio del verdadero profeta. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso vamos a orar dándole gracias a Dios, porque Cristo cumplió ese oficio del verdadero profeta y nos abrió el camino para regresar a Dios. Repita conmigo: yo creo que Jesús el Cristo es el verdadero profeta. Él es el único camino para encontrarse con Dios. Padre, gracias por abrirme el camino para encontrarme contigo. Yo estaba separado de ti. Yo vivía en gran sufrimiento, en medio de gran dificultad. Pero gracias por permitirme encontrarme contigo, por poder disfrutar de que tú estás conmigo y de todas las bendiciones de ser tu Hijo. Jesús el Cristo cumplió el oficio del verdadero sacerdote. En Romanos 8:2 dice la palabra: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso le invito que esté haciendo esta oración de agradecimiento a Jesús el Cristo como ese verdadero sacerdote que nos ha liberado del pecado y de los desastres. Repita conmigo: creo que Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote. Creo que me ha liberado de todo pecado, de todo desastre, de toda maldición. Padre, gracias por venir a mi vida mientras estaba perdido en medio de conflictos, sufrimientos, atado al pecado, atado a los desastres y a las maldiciones. Estaba separado de ti, pero a través de tu obra en la cruz has perdonado mis pecados, del pasado, del presente y del futuro. Me has librado de todo desastre, de toda maldición, de todo castigo. Muchas gracias por darme verdadera liberación.
Jesús el Cristo cumplió ese tercer oficio de verdadero rey. En 1 de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso Jesús el Cristo nos liberó del poder de Satanás. Que repita conmigo: yo creo que Jesús el Cristo es el verdadero Rey que ha quebrantado el poder de Satanás. Creo que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, que me estaba engañando durante toda mi vida, que me hizo tener problemas espirituales, problemas mentales, siendo su esclavo. Muchas gracias, porque tú ya le has vencido y me das la victoria en la batalla espiritual, en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, te doy toda la gloria y oro en el precioso nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Y podemos estar en medio de graves y grandes problemas, pero dentro del Evangelio de Jesús el Cristo, el problema no es problema, es una respuesta. Por eso, si entramos en la oración, si entramos en su palabra, si nos aferramos, coordinamos en la palabra, vamos a entender y vamos a ver esa respuesta que Dios tiene preparada. En el Salmo 50, versículo 15, dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En Romanos 8, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, por su gracia, nos ha tomado de su mano y nada ni nadie nos puede separar. ¿Por qué? Porque Él es el que nos sostiene, porque Él es el que nos ha aferrado ya. No podemos soltarnos, Él tiene más fuerza que nosotros. Salmo 23, 4, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esto lo está diciendo David, que caminó durante muchos años por un valle de sombra de muerte. El rey Saúl con su ejército lo acechaba, lo perseguía por las montañas, las cuevas, los desiertos. Eran valles de sombra de muerte, pero él declaró, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso, si se encuentra en ese tiempo de problemas, le invito que pueda repetir delante de Dios esta oración. Padre, gracias, porque a través de Jesús el Cristo, tú siempre estás conmigo, tú siempre me guías. Que en este momento quebrantes toda obra de oscuridad que intenta moverme, que a través de este problema tu nombre sea levantado, que pueda dejar todo temor, toda inseguridad, toda mi incredulidad frente a Cristo y pueda tener la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, como dices en tu palabra, que pueda ver que este problema es en verdad una respuesta, para que tu nombre sea glorificado, para proclamar tu evangelio, para levantarme como tu testigo. Padre, aunque parezca que estoy en fracaso, ayúdame a no caer en desánimo, a que me pueda aferrar solo al pacto
de Jesús el Cristo, que es solucionador de todos los problemas. Que pueda experimentar la obra del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y podemos estar en medio de pruebas, pero en Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ese tiempo de prueba, ese tiempo de dificultad, como nos muestra la palabra, aunque no lo parezca, es el mejor tiempo para nuestras vidas. Es una oportunidad para dejar de aferrarnos a las cosas físicas y aferrarnos a las cosas eternas. Y el pacto eterno de Jesús el Cristo siempre se cumple, permanece para siempre. Por eso aférrense en este tiempo a la palabra, que es eterna, que permanece para siempre. Aférrense totalmente y estén orando para recibir a través de esta prueba esa verdadera sanidad en sus vidas. En Romanos 8:28 Pablo está diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Si estamos dentro del pacto de Jesús el Cristo, que ya tiene toda la victoria para nosotros, esa prueba realmente nos va a ayudar para bien. Va a ser una manera de que podamos recibir sanidad, de que podamos levantarnos como testigos. Por eso también le invito que pueda estar repitiendo esta oración delante del Señor. Padre, gracias, porque solo por tu gracia es que me sostienes. Gracias porque tú me proteges en medio de esta prueba. Te doy gracias porque tienes el mejor plan para mi vida. Quita todo engaño de Satanás, que quiere traer incredulidad, desánimo a mi vida. En el nombre de Jesús el Cristo, que pueda ver esta prueba como la mejor oportunidad para que tu nombre sea proclamado con poder. Padre, creo que en verdad vas a levantar grandes obras a través de esta prueba. Me vas a abrir el camino para la victoria. Que me pueda aferrar solo al pacto de Jesús el Cristo, que es solucionador de todos los problemas. Levántame como tu testigo. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y podemos encontrarnos en medio de la enfermedad, pero Dios nos muestra que Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Todas las personas, como vemos en los evangelios, que se acercaban a Él con enfermedades de todo tipo, algunas de ellas eran incurables humanamente, pero al poner su fe en Jesús el Cristo, el Señor les daba esa sanidad primeramente espiritual, pero también sanidad mental, sanidad de las heridas del corazón, sanidad física, porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. En Él podemos tener esa sanidad completa. Por eso este tiempo de enfermedad que Dios también, dentro de su soberanía, está permitiendo, también tiene un propósito: bendecirnos, levantarnos, utilizarnos, que su nombre sea glorificado. Dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dice Isaías 53:5,
Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados, porque Jesús el Cristo llevó todas las enfermedades en la cruz, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que en este tiempo podamos poner la fe solo en Jesús el Cristo, el verdadero sanador. Si se encuentra en medio de una enfermedad, le invito a que pueda repetir esta oración delante del Señor. Padre, gracias porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Que toda fuerza de oscuridad que está obrando a través de esta enfermedad sea echada fuera en el nombre de Jesús el Cristo. En este momento, sana toda enfermedad en mi cuerpo físico y dame fuerzas. Sana toda herida en mi corazón. Sana toda enfermedad en mi mente y también en mi espíritu, en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, que esta enfermedad sea el mejor tiempo para mirarte solo a ti. Que sea el mejor tiempo para solo aferrarme a Cristo. Que sea el mejor tiempo para experimentar la plenitud del Espíritu Santo. Padre, dame verdadera sanidad, para que a través de la sanidad sea tu testigo, pueda glorificarte y muchas personas sean salvadas, conociendo que Jesús es el Cristo, el verdadero sanador. Padre, gracias, porque tú siempre por tu gracia respondes mis oraciones. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Padre, muchas gracias, porque en verdad tú permites este tiempo para poder orar juntos, sabiendo que en verdad tu oración es una ciencia espiritual. Queremos orar para que tu reino se establezca. Bendice, levanta a cada hermano y hermana que nos escuchan. Padre, que estés obrando en nuestras familias, esas familias que representamos. Quebranta toda obra de la oscuridad, que tu reino se esté estableciendo en ellas. Queremos orar también, Padre, por los lugares, los países hispanos, que estés obrando con poder, que se levante el movimiento del evangelismo bíblico. Levanta a los pastores, las iglesias, los remanentes, cada hermano y hermana, que se levante ese movimiento del evangelismo donde se pueda predicar que Jesús es el Cristo y toda la oscuridad sea quebrantada. Queremos orar por tu iglesia mundial, Padre, que juntos, en unidad, estemos llevando este evangelio a todas las naciones y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan disfrutar, experimentar cada día esa oración que sea el tiempo más feliz, ese tiempo donde pueden estar experimentando la paz, el poder que en verdad transforma este mundo. Que puedan estar disfrutando la oración y con las personas que Dios les haga encontrar, que puedan compartir la gracia que han recibido. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur,
tendremos ese tiempo tan importante del mensaje núcleo. Les pido que puedan orar para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.